Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Buenos días, queridos radioescuchas, bienvenidos al Orden del Caos, un programa de la Facultad de Filosofía y Letras que es conducido por Juan Diego Béjar y por mí, su amigo Marco Sanz. Arrancamos con esta misión, la primera de este proyecto que nos hace mucha ilusión, que consiste básicamente en hablar de aspectos de la cultura popular, cine, películas, libros, tendencias actuales, redes sociales, etcétera, pero con la particularidad de hacerlo desde una perspectiva filosófica, es decir, poner esos temas de los cuales muchos de nosotros somos testigos y de los cuales también participamos, ponerlos bajo el prisma de la filosofía y de las humanidades en general. Entonces, este es el primer programa. Espero que les resulte interesante y que puedan acompañarnos a lo largo de este proyecto al cual nosotros vamos a ponerle todas las ganas y todo el ímpetu que podemos, ¿no? ¿Qué tal, Juan Diego? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a El Orden del Caos. Mi nombre es Juan Diego Béjar y hoy vamos a hablar sobre la película No miren arriba. Es una película que fue estrenada apenas hace un par de meses, el 24 de diciembre de hecho fue estrenada. Y vamos a hablar de ella porque pues nos gustó mucho y creemos que puede ser un buen tema de discusión sobre los acontecimientos que ahí se describen. Esta película se inicia o se desatan los acontecimientos de la película a partir de un descubrimiento que se hace en un observatorio astronómico. El descubrimiento se trata de un cometa bastante grande, entre 5 y 10 kilómetros de tamaño. Y pues un cometa de estas características, pues se conoce, se explica en la película que se trata de un mataplanetas, ¿no? Y el problema es que se descubre que este nuevo cometa descubierto estaría en curso de colisión con la Tierra y harían falta 6 meses y 14 días para que este cometa llegase, impactara en la Tierra con un potencial de extinción masiva. Entonces la película empieza con esta situación, con este descubrimiento y pues los científicos estadounidenses que son Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence interpretando a doctores de astrónomos, pues van con las autoridades y pues les plantean la situación, ¿no? Entonces de algún modo la película retrata cómo los hechos o los acontecimientos descubiertos científicamente pasan a ser interpretados políticamente y pasan a ser interpretados de maneras diferentes por diferentes actores y por diferentes partes de la sociedad. Y a partir de ahí se plantea, digamos, una trama dividida entre muchos tipos, muchos frentes que tratan de imponer una manera de ver estos acontecimientos y una manera de actuar en consecuencia con estos acontecimientos. Yo creo que ahí está un punto, en principio, uno de los aspectos que nos gustaría analizar a la luz de esta película, y es esto que tú dices, ¿no, Juan Diego? Cómo la sociedad, y es algo que la película refleja muy bien, cómo la sociedad se fragmenta, ¿no?, en una serie de grupos que, lo que hacen en principio es disputarse, en primer lugar, la información, ¿no?, o bien la veracidad de esa información, y por lo tanto la forma en la que la sociedad en general, ¿no?, la opinión pública accede a los discursos, ¿no?, a la información que estos grupos representan, o que estos grupos tratan de comunicar. Y como bien dices, hay una serie, o básicamente 4 grupos, ¿no?, de los que
los que hablábamos en la película, 4 grupos que representan precisamente estos discursos, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 discursos? El principal tipo de personas es, pues, los que descubren, ¿no? El acontecimiento o los hechos, ¿no? En este caso podríamos llamarlo los realistas epistémicos, es decir, estos científicos que lograron ver al cometa, descubrirlo, saber que era un cometa nuevo y saber calcular cuál era su trayectoria y compararla con la de la Tierra para enterarse que estaba, pues eso, en curso de colisión. Por otro lado tendríamos a las autoridades a quienes estos científicos acuden para contarles lo que acaban de descubrir. El gobierno, es decir, las autoridades o el gobierno, que nos gustaría llamarlo, como Chomsky lo hace en varios de sus libros, como los amos del universo. Y por otro lado estarían los que nos gustaría llamar los optimistas tecnológicos, que son todos estos dueños de las empresas y dueños de los sistemas de producción, que de alguna u otra manera también influyen muchísimo en el curso de la toma de decisiones que tienen los amos del universo, ¿no? Y por otro lado, pues el resto, ¿no? Que seríamos básicamente la sociedad civil y pues la comunidad de personas que estamos a expensas de las decisiones que se tomen y que de algún modo tenemos que jugar un papel más bien secundario en el curso de los acontecimientos. De manera que quedan esos 4 grandes tipos de bandos de personas o de agentes involucrados en todos estos acontecimientos en la película, ¿no? Los científicos, los amos del universo, los optimistas tecnológicos y el resto de nosotros. Sí, luego es muy interesante porque la película, si bien lo plantea en estos términos, es un esquema que nosotros podemos extrapolar, por ejemplo, a la reciente pandemia de COVID, por la cual hemos atravesado durante los últimos 2 años, en la que vemos reflejado efecto estos grupos, ¿no? Esta fragmentación de la sociedad, por así decirlo, y que bueno, decía antes, lo que está en juego ahí es la información y cómo se vehiculiza esta información hasta llegar a la sociedad civil, ¿no? Hacia la opinión pública. En el caso de la película se trata de, como decíamos, de un objeto celeste que está a punto de colisionar con la Tierra, pero en el caso de la reciente pandemia, pues se trata de un virus, ¿no? Como vemos, es un esquema que nos puede aportar la filosofía para analizar este tipo de problemáticas y que la película deja muy bien reflejado, ¿no? Sí, por un lado tenemos a quienes ven los hechos o los acontecimientos de una manera digamos, con datos, ¿no? Que serían estos realistas epistémicos. Luego, quienes toman las decisiones con base en esos datos, que serían los amos del universo. Y por otro lado, a quienes pueden o quienes están buscando realmente aprovechar cualquier escenario o cualquier situación para producir beneficios de capital y beneficios tecnológicos y beneficios de muchos tipos, ¿no? Pero serían estas personas que de alguna manera estructuran el sistema de producción capitalista que tenemos actualmente. Y por último, pues nosotros, que de alguna manera tenemos pocas alternativas para situarnos frente a este conflicto de narrativas que se desarrolla justamente entre estos actores sobre estos acontecimientos. Entonces, lo curioso en la película es que pasa algo curioso, que es que al principio el gobierno desestima, ¿no? el acontecimiento o el descubrimiento. Claro, Entonces, porque, perdón, sí. Jondeo, lo que hay que decir es que en el paradigma que vivimos actualmente, la verdad en quienes recaería esta objetividad indiscutible, ¿no? Serían en los realistas epistémicos, ¿no? O sea, damos por hecho, en el siglo XXI, damos por hecho que si hay algo que debamos o tenemos que denominar verdad, esto surge del trabajo de los realistas epistémicos, ¿no? Y ese conflicto de narrativas del que tú hablabas, yo creo que se explota, ¿no? Ese conflicto de narrativas surge en la medida en que esa estructura, ¿no? En cuyo ápice, en cuya cabeza están los realistas epistémicos, depara que
todo se dispute alrededor de ese grupo, ¿no? Claro, ¿no? De un acceso privilegiado a la verdad o a la realidad, digamos, que tendrían estas personas, ¿no? El problema que se ve claramente en la película es que es luego que ya tenemos ese conocimiento, luego que ya tenemos esa supuesta verdad inamovible, ¿qué hacemos con ella? Porque ahí es donde empiezan los verdaderos retos, ¿no? Que es, ¿qué hacemos con este conocimiento que tenemos de que en 6 meses y 14 días llega esta catástrofe inminente o este cometa? Y pues en la película se les hace caso a los científicos que proponen que se desvíe el curso de colisión del cometa para que pues no haya impacto, obviamente, y que nos salvemos de la posible extinción masiva. Sin embargo, esta posibilidad ofrecida y defendida por la ciencia, por los realistas epistémicos, se ve comprometida por la interpretación de los optimistas tecnológicos que aseguran que el cometa no solo no es una amenaza, sino que se trata más bien de una gran oportunidad. En este sentido entra un personaje que en la película es el CEO de una gran empresa productora de teléfonos celulares, y este personaje pues niega de alguna manera este plan que proponen los realistas epistémicos y propone en lugar de eso que pues tratemos, según él, de aprovechar los recursos que estarían en el cometa. Entonces, incluso se avienta esta frase que es interesantísima de la película, que dice: con los tesoros del cielo, refiriéndose al cometa, entraremos en la edad de oro de la humanidad. Porque se supone que el cometa tendría muchísimos recursos que serían útiles para la producción tecnológica. Claro, hasta aquí creo que podríamos decir que, bueno, la verdad se cocina en el entorno de los realistas epistémicos, luego pasa hacia a los amos del universo, ¿no? Tal y como lo llamaba Chomsky, donde yo creo que lo que ocurre ahí es una especie de criba, ¿no? Una especie de filtro de esa verdad que ha sido encontrada en el contexto de los realistas epistémicos. Y creo que es, digamos, un punto de inflexión en la película que nos permite a nosotros, ¿no?, introducirnos en una serie de problemáticas de las cuales tú ya anunciaste una que tiene que ver con los optimistas tecnológicos y cómo pues este entorno del tecnologismo, si me permiten decirlo así, ¿no?, es precisamente el lugar donde la verdad comienza a ser comercializada, ¿no? Exacto. Y bueno, aprovechamos para hacer ahora un corte y regresamos para retomar precisamente este tema que es uno de los más candentes en la película, ¿no? Volvemos. Muchas gracias por acompañarnos, por esperar. Y bueno, retomamos un poco la discusión en donde la dejamos, que consistía básicamente, ¿no?, en ver cómo la verdad, decía antes, se cocina en el contexto de las hornos, por así decirlo, de la ciencia, de lo que nosotros llamamos aquí realistas epistémicos, ¿no?, representados en este caso por los personajes de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Y después, ¿no?, la verdad va siguiendo un itinerario cuya primera estación, cuya primera etapa es la del gobierno o los amos del universo, que es justamente ahí donde la verdad objetiva de los científicos comienza pues a ser explorada en sus aristas de interés común, ¿no?, o bien de interés privado, ¿no? Ajá. Que es precisamente lo que ocurre cuando la verdad desciende hacia el ámbito de los optimistas tecnológicos, que parece haber una especie de contubernio entre los amos del universo y los dueños de la tecnología. Sí, porque creo yo que, bueno, ni en la película ni tampoco actualmente puede discutirse de manera seria, por ejemplo, la veracidad o la objetividad que logra pues el método científico y pues en este sentido las interpretaciones científicas sobre la realidad y sobre los acontecimientos que ocurren. Creo que el verdadero problema es qué hacemos con esos datos. Es decir, y creo que es donde se pone verdaderamente en crisis, por decirlo así, el concepto que podemos tener de verdad. Porque claro, podemos decir que ahí hay un cierto tipo de verdad que se logra mediante el método científico,
pero esa verdad no parece resolver por completo los problemas o los retos que supone dicha verdad. Porque si ya sabemos que viene un cometa y sabemos que es posiblemente un riesgo o que supone un riesgo de extinción masiva, esa segunda parte es la que estaríamos de alguna manera, aparentemente en la película, tentados a retar o tentados a interpretar de maneras diferentes. Es decir, como interpretamos esos hechos parece poner de manifiesto que la interpretación parece ser más fundamental para determinar qué es la verdad. Claro, uno pensaría, ¿no? Uno pensaría que por el solo hecho de ser una verdad incontestable, demostrada objetivamente, como lo es el hecho de que se acerca un objeto de estas magnitudes y que es potencialmente devastador para la vida en el planeta, lo razonable sería que nos pusiésemos de acuerdo para decir, oye, los realistas epistémicos tienen razón, habría que destinar todos los recursos, ya no solo de un país, sino del planeta entero, para contrarrestar esa amenaza, para borrar de nuestras coordenadas el objeto que está proyectando hacia nosotros. Pero la película ahí es como muy puntual y muy incisiva en el hecho de lo que tú comentas, que es precisamente cómo la verdad, esta verdad objetiva, decía antes, incontestable, empieza a pasar por una serie de matices, por una serie de interpretaciones, también podemos llamarle, y que, bueno, al final parece ser que es precisamente, como bien decías tú, Juan Diego, la interpretación la que al final es la decisiva, ¿no? Sí, en ese sentido, por ejemplo, Gianni Vattimo, este gran filósofo, tiene una frase que es muy buena que aparece en su libro Adiós a la verdad, justamente. En este libro dice este señor: no nos ponemos de acuerdo cuando encontramos la verdad, sino que encontramos la verdad cuando nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, esta frase estaría diciéndonos que esta verdad que hemos encontrado, por ejemplo, a través del método científico, que un cometa viene y que tiene potencial extintivo, pues realmente no logra ponernos de acuerdo. Es decir, no logra unificar, por decirlo así, las posibles interpretaciones. Porque claro, los realistas epistémicos tienen esa interpretación, que se trata de un peligro inminente, mientras que los optimistas tecnológicos dicen nada de peligro, se trata de la más grande oportunidad de la historia de la humanidad y tenemos que aprovecharla y tenemos que desarrollar la tecnología para aprovecharla, ¿no? Es decir, esta verdad que nos provee el método científico no nos pone de acuerdo sobre cómo interpretarla. Entonces, ese tipo de verdad realmente es la verdad que esperamos que nos provea el método científico. Y por otro lado, lo que dice este señor Gianni Vattimo, dice: encontramos la verdad cuando nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, cuando hemos logrado unificar un acuerdo, en este sentido, digamos, incluso hasta democrático, según el libro de Vattimo, ahí es cuando tenemos ya una configuración de verdad. El problema es cuando esta configuración de verdad alcanzada, pues de algún modo está o no adecuada, por decirlo así, a la estimación, digamos, de los hechos objetivos que se han alcanzado. Y es justamente lo que se pone en tela de juicio en la película, ¿no? Que la interpretación de los optimistas tecnológicos es más bien irresponsable, ¿no? Y justamente tenemos ejemplos claros en nuestra sociedad actual de personas que interpretan de esa manera algunos de los riesgos más grandes que tenemos en nuestra historia de la humanidad. Por ejemplo, el cambio climático, que por muchos es interpretado el cambio climático como una oportunidad, es decir, como la oportunidad de liberar nuevas rutas comerciales, como la oportunidad de liberar nuevos recursos naturales en el planeta para seguir expandiendo nuestros sistemas económicos, la oportunidad de encontrar nuevas fuentes de producción energética y también la idea, más o menos, insisto, optimista, de que en el futuro, cuando esos riesgos se materialicen, tendremos o habremos desarrollado tecnología para contrarrestar y para solucionar esos riesgos o esos problemas. Que es precisamente la ideología que encarnan estos optimistas tecnológicos, ¿no? Que en el caso de la película, pues un poco paródicamente, ¿no? Con un personaje que trata de retratar una serie de ciertos rasgos de estos personajes que existen en la realidad y que, bueno, son los grandes dueños de las
de los Big Tech, ¿no? Estas empresas que se encargan del desarrollo de tecnología de punta y bueno, con la cual nosotros desarrollamos nuestras vidas. Entonces, como decías tú, el libro de Bátimo también, pero recordaba yo esta frase, este principio nietzscheano. Bueno, Bátimo mismo es un nietzscheano un poco raro porque es católico, pero bueno, eso no demerita en ningún sentido su trabajo, pero que se relaciona directamente con lo que tú estás comentando, ¿no? Con este comentario alrededor de las ideas de Bátimo. Y es cuánta verdad somos capaces de soportar, ¿no? La película plantea una verdad que es pues inquietante como ninguna otra, puesto que se trata de la extinción masiva de la vida en el planeta, y como tal pues lleva al extremo, ¿no? Esta relación que tenemos nosotros con los discursos que pretenden, ¿no? Arropar una veracidad. Entonces, ¿cuánta verdad somos capaces de soportar, ¿no? Es una pregunta que Nietzsche en su momento se hace y que nosotros podemos poner en relación con la temática que la película aborda. Y en el hecho de que, bueno, cuando la verdad pasa al ámbito de los amos del universo, del gobierno, pues es ahí justamente donde esas aristas filosas de la verdad comienzan a ser limadas, ¿no? Precisamente para que la población o para que la forma en la que la verdad va a ir permeando hasta la sociedad civil no sea todo lo traumática que es para los científicos, ¿no? Pues decía, se trata de nada más ni nada menos que de la extinción del planeta. Y damos por hecho que una verdad de esa magnitud no la soporta cualquiera. Exactamente, por eso habría que de alguna manera matizarla o incluso ni siquiera a veces revelarla, ¿no? Y qué mejor, perdón Juan Diego, qué mejor que ese matiz sea el de recubrirla de un interés económico, ¿no? Exacto, sí, también. Incluso revestirla como una gran oportunidad, ¿no? Por eso se crean estas dos grandes narrativas que entran en conflicto en toda la película, que son, por un lado, la de los que piden que se detenga la amenaza, que se desvíe el cometa, y por otro lado, los que piden que se aproveche esta gran oportunidad que venida del cielo, ¿no? Y cada uno tiene su eslogan, ¿no? Los primeros, los que piden que se desvíe el cometa, piden solamente miren arriba, ¿no? Y mientras que los otros, los amos del universo que se alían con los optimistas tecnológicos, piden más bien lo contrario, no miren arriba. De ahí el título de la película. Y lo curioso es que, pues, estas dos grandes narrativas que entran en conflicto en la película sitúan a la población en dicotomías serias, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿A quién le creo? ¿Con quién me voy? Y de alguna manera se generan esos bandos en la sociedad civil de, por un lado, los que se van con una o con otra narrativa, es decir, los que siguen de lleno la narrativa de los optimistas tecnológicos y los amos del universo, y por otro lado, los que se alinean con la narrativa de los realistas epistémicos. Esos, digamos, que simplemente son miembros de la sociedad civil que se comportan de una manera más bien pasiva ante las narrativas predominantes. Sin embargo, se generan dos grupos también bastante curiosos, incluso cómicos, dentro de la película y de nuestra propia sociedad civil, que todos conoceremos personas que se comportan de esta manera ante las grandes narrativas sociales, que son personas que curiosamente buscan un concepto curioso de emancipación, buscan un poco de libertad narrativa. Y lo que buscan en este sentido es, por ejemplo, decir, bueno, yo creo que a lo mejor ambas partes me quieren engañar, por lo tanto no le creo a ninguno. Esos serían los escépticos. Es decir, personas que dicen, no existe el cometa, estas personas solamente persiguen intereses que no son parte de mi interés y por lo tanto no creeré ni a uno ni a otro. Por otro lado, también los conspiranoicos, quienes además de no creer le dicen, bueno, no solo me están engañando, sino además persiguen intereses oscuros, intereses míticos, religiosos, intereses económicos y demás, y se generan todas estas narrativas alternativas que explican de una manera conspirativa por qué estos dos bandos narrativos están en conflicto. Luego la posibilidad de extrapolar esto al contexto de la pandemia es irresistible, ¿no? Lo vimos, ¿no? Esto ha sido como súper evidente. Exactamente, sí, justamente por eso
estos dos aparentes caminos hacia una libertad más o menos narrativa, pues parecerían ser estas cuatro, ¿no? Esclavizarte con alguna de las dos narrativas o seguirlas de manera más o menos ciega, y por otro lado negarte a ellas de estas dos formas. Parecería que lo es todo, parecería que no nos queda más remedio que sumarnos a uno de estos caminos. Sin embargo, sabemos de antemano, y la investigación histórica de la filosofía nos demuestra una y otra vez, que existen alternativas más bien viables. Sin embargo, las dejaremos para explorarlas en nuestro próximo programa. Por lo pronto, limitaremos hasta aquí nuestros comentarios, pero los invitamos a que nos sigan, a que sintonicen el próximo programa, en donde seguiremos explorando estas vías sociales en torno a la posible emancipación o libertad narrativa que se puede lograr o digamos que la filosofía sugiere como posibles alternativas. Nos vemos a la próxima y agradecemos mucho a los radioescuchas y bueno, esperemos tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en El Orden del Caos. Síganos en nuestras redes sociales y en Radio UAS para más contenido. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.